La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Vamos a abrir nuestras Biblias a la carta de Pablo a los hermanos de Corinto, la segunda carta, capítulo 9. Estamos volviendo donde estábamos al comienzo de diciembre, donde nos quedamos con la preocupación de Pablo de recoger una ofrenda de todas las iglesias del Asia para llevarla a los santos, a los hermanos pobres de la ciudad de Jerusalén. Capítulo 9. Para entrar en el capítulo 9 con cierta tranquilidad, algunos dicen, pero yo ni me acuerdo del capítulo 8. ¿Qué habrá sido eso? Está bien. Pablo estaba en Filipos, ¿se acuerdan? Preocupados por la reacción de los hermanos de Corinto a su carta difícil que había escrito. Y ellos responden a través de Tito y Pablo se alegra de que estaban contentos, estaban bien, aceptaron esa carta y su corrección, su enseñanza. Y con ello Pablo se animó a hacer lo que ya había hecho en las demás iglesias, era de recoger una ofrenda significativa para los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando hambre. Se acordarán que el profeta Ágabo había dicho que venía una hambruna, y ya esa hambruna se había acercado a toda la zona, y los hermanos de Jerusalén, además de la hambruna, habían sido y estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Pablo tenía una segunda intención, además de la caridad, la benevolencia, el amor al necesitado, al pobre, era de que los hermanos de Jerusalén pudieran entender que los cristianos gentiles, que los cristianos no judíos, de verdad habían sido convertidos a la fe. De verdad habían entrado en la obediencia a la fe en Cristo. Se acordarán que muchos venían para tratar de convertir o añadirle a la carga de los gentiles toda la cultura hebraica. Y venían la gente que venían como judaizantes, además de creer, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto, la fiesta judía, etcétera, etcétera. Y Pablo les había dicho que no, y eso había producido una tensión entre los hermanos, entre los gentiles y los judíos. Y Pablo entonces con esta ofrenda que venía de los hermanos gentiles con mucho amor, con mucho cariño, la enviaba a los hermanos de Jerusalén para que ellos pudieran alegrarse en la generosidad de sus hermanos gentiles y ver que estos hermanos gentiles no solamente se habían convertido al Señor en fe, sino que estaban llevando a cabo los mandamientos del Señor de amar a su prójimo y amar a su hermano. Y eso es lo que él quería que ocurriera, porque la visión de Pablo era una iglesia formada con hombres y mujeres de toda raza, de todo grupo étnico, de todas las naciones de la tierra, y los judíos no podían entender eso todavía. No podían ver esa iglesia profetizada por Isaías, pero eso es lo que Pablo quería que pudieran llegar a entender, que la iglesia de Cristo está compuesta de hermanos que aman a Cristo, pero que vienen de todas las culturas del mundo, todas las formas de ser, todas las formas de hacer un culto, todas las formas de vida, que a la larga algunos creen que es imposible, que fulano puede ser cristiano, no puede ser, no come como yo, no piensa como yo, etcétera. Pero usted se va a encontrar en el cielo con la gente más extraña en el mundo, mi hermano. De todas clases, de todo sistema, de todo pensamiento. Gracias a Dios que todos van a tener un cuerpo glorificado. Así que vamos a ser parecidos en eso y vamos a ser perfeccionados en esa transformación o en ese revestimiento. Pero Pablo estaba visualizando en la tierra hombres y mujeres de toda raza, toda etnia, toda cultura, todo pensamiento.
Fíjense si a usted le tocara ir a un culto con los hermanos Yanomami. Y tendría que comer los gusanos y las cosas que comen los hermanos Yanomami. O si tendría que ir adentro, donde los Bari. O allá a la otra cultura que está al norte de Brasil, otro grupo étnico, otro grupo de indígenas. Y esos son sus hermanos en Cristo. Y la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de... Fíjense si usted tuviese que ir a un culto muerto, pentecostal en Suecia. Porque usted sabe que los suecos son muy fríos, muy formales. Todos lo tienen que hacer así, y los noruegos también. Y es un culto pentecostal que cree en la obra del Espíritu Santo, pero... Hay hermanos de esta iglesia que están en Noruega y dicen, pastor, qué difícil es acostumbrarme a esto. Mi culto es internet con las acacias, hermano Samuel. Hago mi culto con las acacias y después voy a mi culto. Noruego, sueco, etcétera, etcétera. Me tengo que alimentar primero y después entro allá. Y poco a poco me voy acostumbrando. ¿Verdad que sí, hermano, por internet que nos está viendo? ¿Verdad que es así? Usted está allí y usted está viendo y dice, oye, qué dicha estar con mis hermanos en Caracas, alabando y glorificando al Señor, compartiendo la cena, porque algunos ponen la mesa en su casa y tienen el pan y el vino junto con nosotros al mismo tiempo, oyendo y diciendo la misma palabra y los mismos cánticos. Y bueno, podría pensar si usted le tocara ir a Mongolia o a Siberia, o el África del Sur, o a Sudán, para hacer su culto. Bueno, Pablo quería demostrarle a los hermanos de Jerusalén y a los hermanos de Gentil que no obstante tu origen, Dios tiene un grupo que Él ha ido llamando y sacándole de todas las naciones para formar un solo cuerpo en Cristo Jesús. Aleluya, revestido de su gracia, su belleza, su poder y lleno de la bondad de Dios. Eso era Pablo, él quería eso. Así que Pablo está en eso. Había dicho en capítulo 8, en la primera parte de la primera enseñanza, voy a ver súper sencillo, porque él está preparando y en el capítulo 8 nos da algunas cosas. Él nos dice sorpresivamente en contra de todas muchas cosas que ocurren hoy en cuanto a las ofrendas en las iglesias. Usted sabe que la gente le manipula, le saca plata y le dice, tienes que dar más y tienes que dar más, y tienes todo lo que tienes. Pablo dice, cuando vayas a tu casa, piensa en lo que vas a dar y da de lo que tienes. No vayas a dar de lo que no tienes. Wow. ¿Ustedes saben? No, el Señor me va a bendecir y yo puse en la tarjetica tantos bolívares al mes y no los tengo. Pablo dice, piensa en tu casa, ¿qué puedes ofrendar de lo que tienes con prudencia en tu presupuesto, en tu cuidado? Algunas veces sí hay un paso de fe que tomamos, porque el Señor nos dice, mire, lo que tiene en el bolsillo, que tú lo apartaste para el pasaje, esta persona lo necesita más que tú. ¿Cómo es que es eso? Dale ese dinero de tu pasaje. Y nos sorprendemos cómo el Señor en su bondad nos multiplica lo que dimos. Pero es una cosa muy íntima del Señor con uno. Cuando palpamos y entendemos una cosa de esa clase y que no viene porque alguien nos manipuló, nos impuso su criterio. La otra parte que dice en el capítulo 8 es que esa ofrenda generosa de los hermanos de Macedonia y de toda el Asia Menor la iba a llevar a Jerusalén un grupo de hombres íntegros, de carácter, de vida, de forma de ser, para que los hermanos que habían ofrendado pudieran tener la seguridad de que cada centavo llegara a los hermanos de Jerusalén y que nadie le haya metido la mano.
Y Pablo dice, yo mismo me voy a apartar, yo no voy a ser uno de los que carga la ofrenda, para que nadie vaya a pensar que yo me lucro de las ofrendas de los hermanos. Fíjense cómo era Pablo. Léanse el capítulo 8. Léanselo bien. Ahora, entremos en el capítulo 9. Algunos dicen, yo he leído ese capítulo tantas veces y nunca me había dado cuenta de lo que decía allí. Bueno, léalo de nuevo, hermano. Léalo. Es palabra de Dios. Y es bueno que usted lo lea, para que usted pueda contrastar muchas cosas que ocurren. Pero vengamos al capítulo 9, versículo 6. Aquí encontramos en este pasaje, no es un refrán, es un dicho que ya se corría por todas partes. Estaba arraigado en el pensamiento cristiano porque seguramente Pablo lo decía muchas veces cuando estaba predicando y seguramente Pedro decía algo similar, pero era muy similar a lo que Jesús ya había dicho como un principio en cuanto a la generosidad. Porque Pablo va a enfatizar en este sector del 6 al final, del versículo 15, el estilo de vida generoso. Una forma de ser que es parte de los cambios que ocurren en nuestra vida cuando el Señor nos llama y empieza a tratar con nuestra vida para que nuestra vida sea abierta, sea noble, pura, sencilla, pero también generosa. Y vamos a trabajar esto un poquito por unos minutos, pero primero vamos a leer este pasaje que tiene que ver con la agricultura. Es un refrán que sale, es un dicho que sale con las palabras de un agricultor. Déjalo conmigo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bueno, mira, si yo fuera un manipulador, yo podría sacar este versículo y sacarles a ustedes lo que no tienen en el bolsillo. Pero hay que leerlo tal cual el espíritu que hay aquí. ¿Ok? Sembrar es sembrar. Y más nada, sembrar es sembrar. ¿Y qué es lo que se siembra? ¿Ah? Una semilla. Vamos a suponer que estoy sembrando maíz. Si yo siembro un granito de maíz, a ver, aquí esto tiene como 40 metros, no, tiene como 30 metros aquí. De metro en metro, una semilla, un granito de maíz, con mucho cuidado, porque no puedo sembrarlo todo yo, eso. Y pongo mi granito en la tierra y espero que la tierra sea buena y le echo agua y sale una planta ¿de qué? De maíz. Tremendo. He sembrado escasamente, una por metro. Aún sembrando escasamente, me sale una planta de maíz con unas mazorcas. ¿Cuántas mazorcas por planta? 6, 3, 6, 7, 6 mazorcas. Si no me la como todo en mi hervido, porque usted sabe, tengo que pensar cuántas mazorcas me como yo al año en los hervidos de maíz o el hervido de pollo. Bueno, eso es como la mitad de una mazorca por... Bueno, ok, cada mazorca tiene ¿cuántos granos? ¿Ah? Increíble número de granos. O me las como todas o las raspo y siembro. Dejo que se seque, la pongo en su lugar y llega el tiempo y la misma sementera aguanta eso. Pero si soy generoso en la siembra, pongo mi granito cada 20 o 30 centímetros. ¡Wow! Con solo una siembra le saco 6 por 100 mazorcas, más o menos.
Son 600 mazorcas. ¿Cuántos granos son esos? Tremendo. Se multiplica. Pablo está diciendo aquí que yo puedo sembrar escasamente y cosecho ¿qué? Escaso. O puedo sembrar ¿con qué? ¿Qué dice? El que siembra ¿qué? Generosamente, ¿qué? Generosamente también ¿qué? Así que tengo que decidir cómo sembrar. Poquito a poco. No, yo no voy a dar tanto así. Yo no voy a sembrar tanto, yo no puedo hacer eso, yo tengo que ser cuidadoso. Pablo está hablando de un estilo de vida, una forma de ser que empieza a generarse en cada uno de nosotros. ¿Cómo somos? La palabra en griego generoso quiere decir que es una persona noble, de corazón abierto, puro, de sentimientos sinceros, genuinos. La persona que está entregada o capaz de bendecir a otros, de servir a otros, de dar de su tiempo, de sentarse con gente que necesita hablar, de gente que necesita escuchar, que necesita una mano, quizás una visita, que necesita un apoyo, en algunos momentos una ayuda económica. Es una forma de ser que se va generando dentro del ser humano. Y puedo ser generoso con mi vida o puedo ser escaso con mi vida. Y tengo que decidir poco a poco cómo hacerlo. Si todo es para mí o si mi vida es para otros. Y eso engendra todo un ambiente alrededor de mi persona. Engendra una respuesta, engendra una reacción, engendra un ambiente, un sentir en la vida. Puedo decir, yo no tengo. Menos mal que no traje nada en el bolsillo, porque yo sabía que iban a pedir. O puedo decir, yo voy a llevar, porque si hay alguna necesidad, quiero poder, ¿qué? Aportar. Alguna gente es cerrada. ¿La conoce? Usted no me saca nada a mí. La gente trate de abrir esta mano, hermano, yo soy cerrado. Trate. Ah, no, vale. No puede. No me diga. ¿Usted? ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Cuál es la decisión? ¿Puedo qué? ¿Tú conoces gente cerrada? Sí, yo sé que tú la conoces. Y has sufrido mucho porque hay gente que ha sido muy cerrada. Pero te has encontrado con alguna persona así. Eso cambia todo el ambiente. ¿Sí? Todo el atmósfera acá te da paz, te da tranquilidad. Wow, esta persona es capaz de escuchar, de oírme, darme una palabra, orar por mí, quizás me ayuda en alguna forma, etc. Nuestra forma de ser puede ser ¿qué? Escasa. O puede ser ¿qué? Generosa. Y esa palabra, sí, algunas veces tiene que ver con el dinero y otras veces tiene que ver con un estilo de vida. Yo estaba con una persona hace un tiempo que vino a hablar conmigo. Y yo la saludé a esta persona. Le hice una pregunta. Otra palabra, mira, no me habló. Yo tratando de ver si la podía ayudar. Era como yo no le suelto una palabra a esta persona. Bueno, yo quería ser, y la otra persona. Y bueno, lo único que me queda a mí, pensé yo dije, fracasé adentro de mí, fracasé, me rindo.
Pero vino a mí la idea, ora por esta persona. Le puse las manos y empecé a sentir y a ver que yo no podía, pero el Espíritu Santo está obrando en esta persona. Después sé que esta persona quiere hablar conmigo, ahora sí quiere hablar conmigo. Yo no hice eso, eso lo hizo ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Okay? Hay personas que no se abren porque han sido muy heridas, y eso uno lo entiende, y tienen miedo a la vida, y les cuesta mucho la sanidad de su vida. Así que eso lo entiendo y usted lo entiende. Pero la persona más o menos normal puede ser o escasa o ¿qué? Generosa. Así que Pablo está haciendo esto como un principio y lo está dictando, escribiendo a la iglesia de los hermanos de Corinto, porque él quería que ellos sí fueran generosos en esta ofrenda que se quería llevar a Jerusalén. Eso era su propósito, pero también establece un principio de vida. ¿Cuál es? ¿Me puedes llevar a Lucas ahí para verlo cómo lo dijo Jesús? ¿Lo tienes por ahí? Ajá, fíjense lo que dijo Jesús. Léanlo conmigo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os que volverán a medir. Ahora, eso es una regla que la estableció o la dijo o la declaró, ¿quién? Jesús. Y es importante tomar en cuenta eso. Hay mucha gente que no tienen la respuesta de otros simplemente porque no son abiertos. ¿Okay? Y la gente nos mide y reacciona según la manera de ser de uno. Y no pueden reaccionar si no hay una manera de ser que es abierta, generosa, noble, sincera, etc. Así que leámoslo una vez más y ahora volvemos al versículo 7. Léanlo conmigo. Jesús dijo, dad y se os ¿qué? Dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darás en vuestro regazo, porque con la misma medida con que tú mides, os volverán a ¿qué? A medir. ¿Ok? Eso es una forma y una manera de ser. Dice, pero yo no me atrevo. Bueno, atrévase un poquitico. Atrévase un poquitico. Y verás cómo hay una respuesta al poquitico. Wow, esta persona cambió un poquitico. Versículo 7. Ahora Pablo se mete en el asunto de cómo ofrendar. Oigan bien esto, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Empezamos por la última frase. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque Él es así, Él da con alegría también. Él ama, nos ama, te ama y quiere bendecirte y se alegra cuando te puede bendecir y que tú puedas decir gracias Señor por lo que yo he recibido de la mano de tuya directamente, indirectamente por medio de otros, y como Él es así, Él ama a la persona que también ha aprendido ¿a qué? Amar, a dar con alegría. Y es una alegría dar. Qué difícil es para algunos aprender a dar y a gustarle dar. ¿Okay? El dar produce alegría. Es una bendición. Cuando uno aprende a dar un poquito y uno ve la bendición que Dios le da a uno y que la gente le da a uno, pero sobre todo la bendición que uno siente cuando uno puede darle a otra persona algo, desprenderse de algo. No, yo no puedo soltar eso.
Eso es mío, yo lo guardé. Bueno, y todas las demás cosas que suceden. Pero cuando uno dice, voy a atreverme a dar, oye, uno mismo se alegra. El primer bendecido en esta cosa de dar es uno mismo. Ese es el primer beneficio para uno mismo, el ser más abierto. Pero vamos a ver lo que dice. Dice en cuanto a la ofrenda, cada uno. Esto es una cosa muy privada, muy individual. Lo que yo voy a ofrendar o dar en las cosas es algo muy privado mío. Es mi decisión. No, porque el que está a tu lado no tiene que saber lo que das. Jesús dijo que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Eso es una cosa muy íntima en la vida personal con uno. Hay gente que viene, tú me tienes que dar algo porque tú tienes dos. Así llegó una señora a nuestra casa que nos estaba ayudando. Teníamos 2 botellas de, vamos a decir, de salsa de tomate, ketchup. Usted tiene 2 botellas, usted me tiene que dar uno. Wow, ya. Usted tiene 2 platos, no tiene que dar un plato. Bueno, y uno dice, bueno, yo creo que esta persona cuando se vaya al final de semana no debe de volver aquí porque no entiende. Lo que yo doy es algo que yo hago en mi relación con Dios y conmigo mismo y en mi relación con los demás. Cada uno que dé. Ahora, la próxima frase es absolutamente seria. Cada uno de, ¿como qué? Como propuso. Cuando uno se propone a algo es porque uno lo ha pensado. Uno ha tomado el tiempo para sentarse, para decidir, para hacer una propuesta. En este caso, ¿cómo es la ofrenda que yo quiero dar? Eso no se da cuando eso uno no lo decide aquí en el banco. Porque yo estoy en el banco, oye, se me olvidó ni pensar en tengo una. Oye, yo no, que la otra persona me estará viendo si ofrendo o no ofrendo. ¿Qué? Bueno, yo no tomo el tiempo y yo estuve en una iglesia en Washington, en la ciudad de Washington, una tarde. Y era fascinante ver cómo el pastor actuaba con la gente. Cada hora los hacía levantarse de su asiento, bajar y poner una ofrenda en la cesta. Así que todo el mundo sabía quiénes ofrendaban y quiénes no ofrendaban. Porque todo el mundo, aunque repetía una segunda y tercera hora, tenía que pararse y bajar para dar la ofrenda. Y bueno, así es que se construye un templo. A mí me sorprendió, yo me quedo sentado, yo no voy a permitir que este hombre me esté manejando de esa manera. Pero la gente parece que se acostumbró, yo supongo que la gente, dijeron, bueno, yo voy a dar $5 hoy, pongo 1.50 en un culto, 1.50 en otro culto. Uno no sabe cómo es la cosa, pero bueno. Esta cosa, Pablo está diciendo, de ofrendar es algo muy serio. Porque es parte de mi culto a Dios. Y como es parte de mi culto a Dios, necesito entender que lo que ofrendo es algo que nace de la voluntad y de la bondad de Dios, porque todo lo que yo tengo es de Él. Y como todo lo que yo tengo es de Él, yo quiero sentarme en la casa a orar y pedirle al Señor su dirección en cuanto a lo que voy a ofrendar. Que nadie esté por allí diciéndome cómo, ni qué, ni cuándo. Yo me siento con el Señor y el Señor me dice lo que he de dar. ¿Y a qué voy a dar? Quiero darle a la iglesia mis diezmos, mis ofrendas, porque la iglesia tiene muchísimos servicios, muchas atenciones, y quiero que eso siga creciendo y quiero seguir multiplicando. Pero también quiero darle algo a los niños de la luz,
o quiero darle algo a la obra carcelaria, o. Es algo muy íntimo y muy personal, en que uno decide en oración, en lo íntimo, cómo va a dar de lo que Dios le ha dado a uno en la vida. Y no es para que yo esté en un banco o frente al televisor y que me estén haciendo un maratón para sacarme la plata. O un teletón. No. Ya va. Claro, ustedes vieron algo que está en el corazón mío y los voy a manipular a ustedes ahorita. Se van a dejar, no digo que se dejen manipular, pero ustedes vieron que estamos remodelando la casa donde va a ir la escuelación. Y que si lo terminamos de remodelar, de aquí a septiembre podrán haber no 220 muchachos, sino espacio para 400 muchachos. Y esos 400 muchachos van a tener un... Ajá, así es. ¿Sí? Y hace un año los costos eran mucho menores, pero han subido los costos del cemento, ladrillo, etcétera, así que necesitamos 2.500.000. Y yo creo que el Señor los tiene en el bolsillo suyo. Así que cuando usted está orando, deje que el Señor le diga que lo ponga para acción. Viniendo a la realidad y a la enseñanza de Pablo, porque simplemente quiero hacer hoy el énfasis en lo que Pablo nos dice. De como que propuso, cuando dice en su corazón, es en la intimidad. La intimidad puede ser en su casa, la oficina, a solas. Señor, estoy apartando esta ofrenda para tal y tal obra tuya, y esto es parte de mi diezmo para la iglesia, etcétera, etcétera, y lo quiero dar, pero con la bendición tuya para que tú multipliques lo que tú has puesto en mi corazón y con lo cual yo también estoy de acuerdo en dar. Lo doy no con tristeza, no. ¿Por qué? Porque tú te alegraste en bendecirme a mí y yo me alegro con ser parte de la obra tuya, del servicio a los santos, a los pobres, a los necesitados. Eso me da mucha alegría y no lo hago por necesidad. La necesidad viene cuando veo una persona con un tremendo problema y esa necesidad que se me presenta, la necesidad de la otra o de la otra situación se presenta. Allí es donde se me produce un deseo de ayudar a esa persona. Pero no la necesidad de que alguien sepa lo que yo doy. Porque hay algunos que necesitan que los demás sepan lo que uno da porque tienen un problema de estima propia. Y nadie tiene que saber lo que usted da. Ni tu mano sepa lo que qué. Porque es una acción de alabanza, de adoración, de entrega. Es una ofrenda, es parte de mi culto a Dios en el que yo reconozco que todo lo que yo tengo ha venido de Él y es de Él. Y todo lo que yo he engendrado en mi trabajo, Él me lo ha dado y por ende es de Él. Y lo único que yo puedo hacer es decirle, Señor, te doy gracias. Me alegro en poder ser parte de la obra tuya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ofrendas, diezmos, todo vuelve a una realidad. Dar, ser generoso, saber sembrar, saber
dónde sembrar, cómo sembrar. Y oír la voz del Señor, la paz que Él da, porque Él nos ha llamado a ser parte de un pueblo que bendice a los demás. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Te pido que cada persona que está bajo este techo sepa que tú quieres bendecirle a él y a ella. Quieres multiplicar su vida, hacerle crecer espiritualmente y en las cosas que pueda tener en la vida, si las cuida y si las entiende como una dádiva tuya, que pueda usar eso para bendecir y ver la mano tuya poderosa que toma de lo que hemos recibido y lo convierte en una increíble expresión de tu gracia en vida de otros. Bendícenos, Señor. Tú nos llamas a bendecir a los pobres y es parte del domingo que viene. Y claro que lo queremos hacer. Y queremos bendecir la obra tuya. Pero sobre todo queremos alegrarnos en ti. Porque nuestra vida es parte de tu vida. Y nos has llamado a ser tuyos. Glorifícate en nosotros, Señor. Glorifícate en esta iglesia. Y seas tú honrado y bendecido en todo momento. Amén y amén. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.